¿crees que la vida te ha jodido? Espera a conocer a Alfonso. La sociedad miente, el verdadero poder no es riqueza, es levantarte de la nada. Este hombre, un simple portero, lo perdió todo, esposa, hijos, fortuna. Pero desde el abismo forjó un plan. Su vida humilde fue una venganza silenciosa, una justicia contra el destino. Quédate, porque su historia te hará cuestionar absolutamente todo. Imagínate por un segundo, ¿vale? Cierra los ojos. Estás en Segovia, una ciudad majestuosa con su acueducto romano desafiando el tiempo, sus calles empedradas, sus aromas a pan recién horneado y a vida. Estamos hablando de finales del siglo XVI, una época donde la fe se respiraba en cada esquina, pero también el pulso vibrante del comercio, de las ambiciones humanas, de las familias que luchaban por construir un futuro. Ahora, enfócate en un hombre. Se llama Alfonso Rodríguez. No es un noble, no es un clérigo, al menos no todavía. Es un comerciante. Y no uno cualquiera, ¿eh? Hablamos de un tipo con labia, con visión para los negocios, con esa chispa en los ojos que te dice, este sabe lo que hace. Su negocio de paños florecía, sus almacenes rebosaban, su nombre era sinónimo de prosperidad, de solvencia. Alfonso era un pilar en su comunidad, respetado, admirado. Su vida, a simple vista, era la envidia de muchos. Tenía todo lo que, en aquel entonces, y seamos sinceros, todavía hoy, se considera éxito. Un techo propio, bien construido, cálido. Una reputación intachable. Y lo más importante, lo que realmente llenaba su corazón, lo que le daba sentido a cada día de duro trabajo, una familia. Su esposa, María, era la luz de su vida. Una mujer de esas que te calman el alma con una mirada, que te inspiran con su fortaleza, que construyen un hogar no con ladrillos, sino con amor y devoción. Su matrimonio, por lo que cuentan, era de esos idílicos, sabes, de los que parecen sacados de un cuento. Se amaban, se respetaban, compartían sueños, risas y la dura realidad del día a día. Juntos, no solo construyeron un patrimonio material, sino uno emocional, espiritual. Eran la imagen perfecta de la felicidad conyugal. Y la vida le sonrió aún más cuando llegaron los hijos. Primero uno, luego otro, y después, un tercero. 3 pequeñas estrellas que vinieron a iluminar aún más la vida de Alfonso y María. Imagínate el bullicio en esa casa, el olor a leche, a juguetes de madera, el sonido de las risas infantiles que llenaban cada rincón, que le daban una melodía única a cada amanecer. Alfonso, el comerciante astuto y serio en la plaza, en casa se derretía. Ver a sus hijos crecer, correr, aprender, era su mayor recompensa, su verdadero tesoro. Planificaba sus futuros, soñaba con verlos convertirse en hombres y mujeres de bien, con darles la mejor educación, con asegurarles un camino pavimentado de oportunidades. Cada día, al regresar de sus negocios, esa visión de su hogar lleno de vida era lo que le daba fuerzas, lo que le recordaba por qué trabajaba tan duro. Tenía, honestamente, todo. Un negocio próspero, una esposa que adoraba, hijos que eran el aire que respiraba. La vida, para Alfonso Rodríguez, era una promesa cumplida, un tapiz tejido con hilos de oro y seda. Era la cúspide de lo que un hombre podía desear. Y es aquí, justo aquí, donde la historia se tuerce, donde la vida, de repente, decide mostrar su lado más cruel, más despiadado. Fue como si el destino, ese arquitecto silencioso que a veces juega con nuestras vidas como si fueran piezas de ajedrez, decidiera demoler su obra maestra, ladrillo a ladrillo, sin previo aviso, sin piedad. La traición no vino de un enemigo, ni de un competidor en el mercado. Vino de la propia vida, de esa fragilidad inherente a la existencia humana que olvidamos cuando todo va bien. Las primeras grietas comenzaron a aparecer. Una enfermedad. Una de esas que, en el siglo XVI, eran sentencias de muerte para los más vulnerables, para los más pequeños. No me vas a creer, pero uno de sus hijos, aquel que llenaba la casa de risas, que prometía un futuro brillante, se fue. Se apagó. Así, sin más.
De la noche a la mañana, el bullicio se convirtió en un silencio atronador. El aroma a leche y juego fue reemplazado por el olor a cera de vela y a duelo. ¿Sabes lo que se siente? No es solo perder a un hijo, es perder un pedazo de tu alma, un futuro entero que habías construido en tu mente, cada risa que esperabas oír, cada abrazo que pensabas dar. Es como si el universo te arrancara una raíz de cuajo, dejando un vacío sangrante. Para Alfonso y María, fue un golpe devastador. Un hachazo directo al corazón de su idilio. Se aferraron el uno al otro, intentando encontrar consuelo en la desesperación compartida. Creían que eso sería todo, que esa era la prueba, el dolor insoportable que tendrían que superar. Pero la vida, te lo juro, es una maestra cruel, y a veces, sus lecciones se repiten con una brutalidad incomprensible. Porque el destino aún no había terminado con ellos. Poco tiempo después, la tragedia volvió a golpear. Otro de sus hijos. Otra enfermedad inexplicable, imparable. Otro pequeño féretro. Otro adiós que desgarró el alma. Imagínate la escena, dos padres destrozados, mirando cómo sus sueños se desmoronaban uno a uno. La casa que antes era un paraíso de vida, ahora resonaba con el eco de ausencias. Cada juguete, cada prenda de vestir pequeña, cada rincón, se convertía en un museo del dolor. El aire se hizo pesado, denso, cargado de un luto que no terminaba de irse. Alfonso, el comerciante próspero, se encontraba impotente. Su fortuna, su influencia, su ingenio para los negocios, todo era inútil ante la muerte. No podía comprar la salud de sus hijos, no podía regatear con el destino. Era un hombre con todo, pero a la vez, con nada. La fe, que antes era un pilar inquebrantable en su vida, empezó a tambalearse. ¿Por qué, Dios mío? ¿Qué pecado tan atroz habíamos cometido para merecer esto? ¿Por qué esta crueldad repetida? Estas preguntas, que resuenan en el alma de cualquier padre que ha perdido un hijo, se convirtieron en un tormento constante para Alfonso. La prosperidad de su negocio se sentía hueca, sin sentido. ¿Para quién? ¿Para qué? El sabor del éxito se volvió amargo, ceniza en su boca. Las noches eran eternas, plagadas de pesadillas y de un silencio que, te juro, gritaba más fuerte que cualquier llanto. María, su amada María, se iba apagando también. Cada pérdida de un hijo era una parte de ella que moría. La vitalidad que la caracterizaba, su sonrisa, su fuerza, todo iba cediendo ante el embate del dolor. Estaban unidos por el amor, sí, pero también por una herida compartida que no terminaba de cicatrizar. Era una procesión interminable de luto, un calvario que parecía no tener fin. Y entonces, el golpe final. El más devastador. La vida, no contenta con haberle arrebatado a sus hijos, decidió llevarse también a su esposa, a su María. Aquella mujer que había sido su refugio, su compañera, su único consuelo en medio de la tormenta, enfermó. Fue rápida, implacable. No hubo tiempo para un adiós largo, para prepararse. Solo la cruda realidad de la pérdida. Imagínate esto, Alfonso, que ya había enterrado a sus pequeños, ahora se encontraba velando a la mujer que le había dado todo. La soledad se materializó, se hizo tangible, una losa pesada que le cayó encima. No era una soledad metafórica, era una ausencia física, palpable, en cada rincón de su hogar, en cada silencio de su día. La cama vacía, la silla en la mesa sin ocupar, el eco de su nombre sin respuesta. En ese momento, Alfonso se convirtió en un hombre roto. Un vaso que, tras incontables caídas, finalmente se hizo añicos, esparciendo sus fragmentos por el suelo. Su corazón, que ya estaba magullado y herido, se desintegró por completo. Aquel comerciante próspero, aquel padre orgulloso, aquel esposo enamorado, ya no existía. En su lugar, quedaba una sombra, un alma errante en un cuerpo que apenas funcionaba. ¿Traición? Absolutamente. La vida le había prometido un camino,
una senda de felicidad y plenitud, y luego, sin previo aviso, le había tendido una emboscada, quitándole pieza a pieza todo lo que amaba. Era una burla cruel, un chiste de mal gusto de parte del destino. El dolor era tan profundo, tan visceral, que no cabía en palabras. Era un grito mudo que resonaba en cada célula de su ser. Piensa en esto por un segundo. La casa, que antes era un hervidero de vida, se convirtió en un sepulcro. Cada objeto, cada mueble, cada sombra le recordaba lo que había perdido. El negocio, que una vez fue su pasión y su orgullo, ahora era una carga, una obligación sin sentido. ¿Para quién seguía acumulando riqueza? ¿Para qué? Los días se arrastraban, cada hora era una eternidad de melancolía. La comida no tenía sabor, el sol no calentaba, las conversaciones le parecían vacías. Estaba en un abismo de desesperación, en el punto más bajo que un ser humano puede alcanzar. La confrontación más dura era con él mismo. Mirarse al espejo y no reconocer al hombre de antes. Ver en sus ojos un vacío que solo la muerte podía llenar. Era una lucha constante contra la desesperanza, contra la tentación de rendirse, de simplemente dejar de respirar. Pero aquí es donde la historia toma un giro inesperado, un cambio que te va a volar la cabeza. Porque cuando has perdido absolutamente todo, cuando el mundo te ha despojado hasta de la última pizca de esperanza, a veces, solo a veces, en medio de las cenizas, surge una chispa. Una idea. Una pregunta incómoda, ¿y ahora qué? ¿Qué sentido tiene seguir existiendo en este páramo desolado? Esta reflexión, este dolor tan profundo, llevó a Alfonso a un punto de inflexión. Se dio cuenta de que su antigua vida, la vida que conocía, había terminado. No había vuelta atrás. No podía resucitar a sus muertos, no podía reconstruir el pasado. Pero quizás, solo quizás, podía construir un futuro diferente. No uno de prosperidad material, sino uno de propósito. Fue un proceso lento, doloroso. No fue un rayo de luz que lo iluminó de repente. Fue más bien un susurro, una insinuación de su alma, que le decía que la respuesta no estaba en acumular más, sino en despojarse. En buscar un consuelo que no fuera de este mundo, que no pudiera ser arrebatado por la enfermedad o la muerte. La acción, el plan, comenzó a gestarse en la oscuridad de su duelo. Primero, fue una idea vaga, necesito un cambio radical. Luego, se volvió más concreta, necesito encontrar a Dios de una manera distinta, más profunda. La fe de su juventud, esa que había vacilado, comenzó a mostrarse como el único ancla posible en su mar de lágrimas. Se desprendió de todo. Literalmente. Vendió su próspero negocio de paños. Se deshizo de sus propiedades, de todo aquello que en otro tiempo representó su éxito, su vida. Para muchos, fue una locura. ¿Cómo un hombre tan exitoso podía renunciar a todo? ¿Estaba cuerdo? La gente no entendía, no podía comprender el abismo de dolor que lo había llevado a esa decisión. Pero para Alfonso, era la única manera de encontrar una resolución, una especie de justicia para su alma. No era justicia terrenal, no era venganza contra el destino. Era una justicia espiritual, una búsqueda de sentido en la renuncia, en la entrega total. Era como si, al despojarse de lo material, pudiera abrir espacio en su corazón para algo más grande, algo que lo trascendiera. La confrontación no fue solo con el dolor, sino también con el mundo, con las expectativas, con su propia edad. Tenía 37 años. En aquel entonces, y especialmente para alguien que quería ingresar en una orden religiosa, ya era un hombre maduro. No tenía formación académica formal, algo que solía ser un requisito para la compañía de Jesús. Pero su determinación era férrea. Había enfrentado la muerte tantas veces, había perdido tanto, que ya no le temía a ningún obstáculo. Su plan era claro, quería servir a Dios. Quería encontrar un lugar donde su sufrimiento pudiera transformarse en algo útil, donde su vida, despojada de todo, pudiera volver a tener valor. Y así, Alfonso Rodríguez, el próspero comerciante de Segovia, viudo y sin hijos,
tomó la decisión más radical de su vida. No iba a buscar una nueva esposa, ni a reconstruir su negocio. Iba a buscar a Dios, y lo haría de la manera más humilde posible. Este no era un final, era el comienzo de una nueva y sorprendente travesía. Había encontrado una nueva dirección, un nuevo propósito que lo impulsaría hacia adelante. La justicia que encontró no fue la de recuperar lo perdido, sino la de transformar su tragedia en un camino de entrega. Lo que te voy a contar a continuación es cómo este hombre, con el corazón en carne viva, se atrevió a golpear una puerta y pedir ser admitido en un mundo que pocos entenderían, un mundo donde el poder no se medía en riqueza, sino en servicio. Y créeme, la elección que hizo, el camino que eligió, es una lección que te hará cuestionar muchas de las cosas que hoy das por sentadas. ¿Estás listo para conocer los secretos que guardaba este humilde portero? Y entonces, dime, tú que me escuchas, ¿qué haces cuando la vida te ha despojado de todo, cuando el dolor te ha vaciado hasta los huesos? ¿Qué camino tomas cuando el éxito material, la familia, el amor, todo se ha vuelto ceniza en tus manos? Alfonso Rodríguez, el hombre que conocimos destrozado, no se quedó llorando en un rincón. No. Él hizo lo que pocos se atreverían a hacer. Miró su alma rota y decidió entregar lo poco que le quedaba, esa vida maltrecha, a algo más grande que él mismo. Se lanzó de cabeza a la compañía de Jesús, pero no como quizás te esperarías. No buscaba ser un erudito, un predicador que arrastrara multitudes, un teólogo que desentrañara los misterios más complejos del universo. No. Su elección, su plan, era tan radicalmente humilde que todavía hoy me eriza la piel. Él eligió la puerta. Eligió ser el portero. Imagínate la escena. Un hombre de casi 40 años, con el alma curtida por el fuego de la desgracia, el cuerpo quizás ya no tan ágil como en su juventud de comerciante próspero, se presenta ante la compañía y dice, quiero servir. Quiero ser hermano coadjutor. Y no solo eso, su deseo era el puesto más humilde, el más expuesto, el de la puerta del colegio de Montesión en Palma de Mallorca. Para muchos, una degradación. Para él, una ascensión. Un excomerciante que había manejado finanzas, que había tomado decisiones de peso, ahora se convertía en el guardián de un umbral, en el rostro que recibía a cada uno, el que resolvía los problemas más triviales. ¿Entiendes la magnitud de esto? No era una penitencia impuesta, no era un castigo. Era una elección consciente, una rendición total al servicio, una bofetada a todo lo que el mundo consideraba importante. Era su manera de decir, ya no soy yo. Soy un instrumento. Y esa decisión, amigo mío, fue el primer gran secreto de su vida de portero. Ahora, pensemos en el día a día. ¿Qué hace un portero en un colegio jesuita en pleno siglo XVI-XVII? No es la imagen romántica que quizás te viene a la mente. Es un trabajo incesante, repetitivo, muchas veces ingrato. Abrir, cerrar, atender al que llama, sea un noble o un mendigo, un compañero o un desconocido. Recibir la correspondencia, entregar mensajes, resolver pequeños conflictos entre los estudiantes, avisar al superior, a veces incluso barrer, limpiar, asegurar que todo esté en orden. Un ir y venir constante, una interrupción perpetua. No había un momento de paz aparente. Era la antítesis de la vida contemplativa que uno podría esperar de un místico. Y sin embargo, Alfonso, nuestro portero, transformó cada una de esas tareas mundanas en un acto de amor, en una oración viva. Él veía en cada persona que llamaba a la puerta, no a un simple visitante o un estudiante revoltoso, sino a Cristo mismo. Cada golpe en la madera era un llamado de Dios. Cada encargo, una oportunidad para servirle directamente. No era una pose, no era una simple frase bonita. Era una convicción visceral, una verdad que había calado hasta lo más profundo de su ser. Imagina la disciplina mental y espiritual que esto requería. Mantener la paciencia con el que era impaciente, la amabilidad con el que era grosero, la atención con el que era exigente. Un ejercicio constante de anulación del ego, de poner al otro por encima de uno mismo. Y créeme, eso no es fácil.
No es fácil para ti, no es fácil para mí, y no era fácil para un hombre que había sido patrón de su propio destino. Pero él lo hizo. Él forjó su santidad en el calor de la vida ordinaria, en la monotonía de la puerta. Su humildad no era una virtud pasiva, era una fuerza activa, una elección diaria, momento a momento. Pero aquí viene la parte que realmente te volará la cabeza, la que revela el verdadero secreto detrás de ese hombre sencillo y servicial. Mientras su cuerpo estaba ocupado en las tareas más básicas, su alma, su espíritu, volaba a las alturas más insospechadas. Detrás de la aparente simplicidad del portero, se escondía un abismo de vida mística. Un abismo que lo conectaba directamente con lo divino. No era un intelectual, no era un teólogo, pero era un confidente de Dios. Piensa en la ironía, ¿verdad? Mientras los grandes eruditos de su época debatían complejos tratados, Alfonso, el portero, recibía revelaciones directas, visiones que hoy nos parecen sacadas de un sueño, pero que para él eran tan reales como el tañido de la campana que anunciaba una nueva visita. Sus éxtasis y visiones eran frecuentes y profundos. Hablaba con Jesús como si fuera un amigo íntimo, recibía consejos de la Virgen María, se comunicaba con su ángel de la guarda. Sus compañeros, a veces, lo encontraban inmóvil, absorto, con la mirada perdida en un punto más allá de lo visible. Algunos, los más cínicos o pragmáticos, podrían haberlo tachado de excéntrico o, peor aún, de iluso. Pero su autenticidad, su profunda humildad, la forma en que estas experiencias transformaban su servicio y su sabiduría, los obligaba a reconocer que algo extraordinario estaba sucediendo en ese hombre. Se retiraba a la capilla o a un rincón tranquilo, o simplemente allí, en su puesto, y se sumergía en un diálogo íntimo con lo trascendente. Y estas experiencias no lo elevaban por encima de sus deberes, al contrario, lo anclaban aún más a ellos, dándole una nueva perspectiva, una paciencia infinita, una caridad desbordante. Porque cuando has hablado con lo divino cara a cara, ¿cómo podrías no ver la chispa divina en cada ser humano que cruza tu puerta? Recuerdo, o mejor dicho, he leído sobre uno de esos momentos. Alfonso estaba agotado por el trabajo, quizás agobiado por alguna preocupación del colegio o por las propias tentaciones que asedian incluso a las almas más puras. Y ahí, en un instante, se le aparece Jesús. No una imagen lejana, sino una presencia viva que le habla directamente al corazón, que lo consuela, que le recuerda el valor de su servicio más humilde. Ánimo, Alfonso, que yo estoy contigo. Y esta puerta que custodias es la puerta de mi corazón, imagínate. Recibir una confirmación así, una infusión de gracia que no solo alivia el cansancio, sino que transforma la percepción de toda tu existencia. Y eso no era un evento aislado. Era parte de su vida cotidiana, un hilo de oro tejido a través de la tela áspera de sus deberes diarios. Sus conversaciones con la Virgen eran igualmente conmovedoras. Le pedía ayuda para los estudiantes, para los hermanos, para las necesidades del colegio, y sentía su intercesión, su consuelo maternal. Las visiones no eran solo para su goce personal, eran una fuente de dirección, de fortaleza, de sabiduría que luego derramaba sobre quienes lo rodeaban. Él mismo, en su inmensa humildad, a veces luchaba con estas experiencias. ¿Serían de Dios? ¿Serían una trampa del demonio? ¿Serían acaso fruto de su imaginación cansada? Pero la paz que le dejaban, la claridad, y sobre todo, la mayor capacidad para amar y servir, eran la prueba irrefutable. Eran el verdadero tesoro de su corazón. Y aquí viene otro secreto fascinante, una prueba palpable de que su sabiduría no era solo para él. Este portero humilde, sin títulos, sin grandes estudios, se convirtió en un mentor espiritual para muchos de sus hermanos jesuitas, algunos de los cuales estaban destinados a convertirse en grandes figuras de la compañía y hasta en santos reconocidos mundialmente. ¿Cómo es posible que un hombre así aconsejara a futuros intelectuales, a futuros evangelizadores, a futuros mártires? Porque su sabiduría no venía de los libros, sino de la experiencia directa de Dios y del profundo conocimiento del corazón humano que solo se adquiere a través del sufrimiento y del servicio desinteresado.
Un ejemplo que no puedo dejar de mencionar es su relación con San Pedro Claver. ¿Te suena el nombre? El esclavo de los esclavos, el apóstol de Cartagena de Indias. Pues bien, antes de que Pedro Claver partiera hacia las Indias para dedicar su vida a los africanos esclavizados, pasó un tiempo en el colegio de Montesión, y adivina con quién forjó una profunda amistad espiritual. Con Alfonso, el portero. Pedro Claver, un hombre con una educación formal, con una mente brillante, se sentaba a los pies del hermano portero y bebía de su sabiduría. Alfonso, con su voz calmada y sus ojos que habían visto tanto dolor y tanta gloria, le infundía el espíritu de servicio radical, de humildad inquebrantable, de amor sin límites por los más desfavorecidos. Le decía: ve, Pedro, y sirve a esos pobres con el mismo amor con que servirías al mismo Cristo. Y Pedro Claver, escuchando al portero, encontró la confirmación de su vocación, la chispa que encendería su extraordinaria misión. ¿Lo ves? El impacto de Alfonso no se limitaba a la puerta del colegio, trascendía océanos, transformaba vidas, encendía vocaciones. Esa es la verdadera medida de su grandeza, de su justicia ante los ojos de Dios y de la historia. La vida de Alfonso fue una paradoja andante. Un hombre que se esforzaba por pasar desapercibido, por vivir en la sombra de la humildad, pero cuya luz interior era tan potente que no podía ser contenida. Sus compañeros, los estudiantes, los superiores, todos empezaron a percibir que ese portero no era uno cualquiera. Sus palabras, pocas pero certeras, tenían un peso que venía de lo alto. Su presencia irradiaba una paz, una caridad que contagiaba. Su santidad, a pesar de sus denodados esfuerzos por ocultarla, se filtraba por cada rendija, como el sol al amanecer. Y así, el secreto de Alfonso se fue revelando, no por su propia voluntad, sino por la acción de Dios en él y a través de él. No fue un hombre que dejara grandes escritos teológicos o tratados filosóficos. Su legado fue su vida misma. Fue el testimonio silencioso y elocuente de que la verdadera grandeza reside en el servicio más humilde, en la obediencia más radical, en el amor más puro. Nos enseñó, con cada día que pasaba en esa portería, que Dios no busca héroes según los estándares del mundo, sino corazones dispuestos a ser vasijas vacías para que Él pueda llenarlas de su gracia. Nos mostró que la verdadera revolución no se gesta en los despachos o en los campos de batalla, sino en el santuario del alma, en la entrega total y desinteresada a los demás. Así que, la próxima vez que te encuentres subestimando una labor, una persona, o incluso a ti mismo, por considerarlo pequeño o insignificante, detente un momento. Piensa en Alfonso Rodríguez, el portero. Piensa en los secretos que guardaba tras esa puerta, en la sabiduría que emanaba de su corazón, en las visiones que lo conectaban con lo divino, y en el impacto inmenso que tuvo en el mundo, no a pesar de su humildad, sino precisamente por ella. Él demostró que la verdadera riqueza no está en lo que acumulas, sino en lo que entregas. Y esa, amigo mío, es una lección que resuena con una fuerza que trasciende los siglos, una que deberíamos recordar cada día. Así que, la lección de San Alfonso Rodríguez es clara: la verdadera grandeza no reside en el aplauso, sino en el servicio humilde y silencioso. Él, el portero, nos lo demostró. Ahora te pregunto, ¿qué huella quieres dejar? ¿Qué legado invisible estás forjando? Déjame tu comentario aquí abajo, comparte tu propia historia de transformación. Y, si este viaje te inspiró, suscríbete para no perderte la próxima historia que, te lo aseguro, te hará reflexionar.